Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todos, a todas. El día de hoy tenemos el tema bienestar laboral y social en las empresas y cómo se implementa, imparte Estratego Firma. El día de hoy nos acompaña el licenciado Damián Torres Rodríguez. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con diversos cursos de igualdad y no violencia laboral por CONAPRED y el Instituto Nacional de las Mujeres. Más de 5 años de experiencia en diversos temas corporativos y laborales. Cuenta con especialidad en implementación de sistemas de compliance laboral, certificado en el estándar de competencia 21701 de diseño e impartición de cursos de formación de capital humano. Actualmente es coordinador de compliance laboral en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Le agradecemos mucho al licenciado Damián por la exposición del día de hoy. También nos acompaña la licenciada Yareni García Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho, egresada del Centro Universitario UTEC. Cuenta con más de 8 años de experiencia en materia preventiva laboral, gerente de compliance laboral en la ciudad de Guadalajara en Estratego Firma. A los dos les agradecemos enormemente a nombre de Canaco La Paz por apoyarnos con estos temas importantes para nuestras empresas de la localidad. Adelante, les dejo la palabra y bienvenidos. Muchísimas gracias y pues muy buenos días, gusto en saludarles. Como bien nos acaban de mencionar, el día de hoy estaremos impartiendo lo que es el curso de bienestar laboral y social, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primeramente, ¿cuál es el concepto o qué es el bienestar? Posteriormente, ¿qué es el bienestar laboral y social? También conoceremos cuáles son los pilares, los tipos de acciones, también por qué es importante implementar estas políticas de bienestar laboral y social y como consiguiente, cómo implementar estas políticas, ¿no? Porque también nos vamos a preguntar, si bien es cierto, es importante tener políticas, pero ¿cómo las aplico dentro de mi fuente de trabajo, ¿no? Y a su vez, ¿qué impacto va a tener directamente en la empresa? Y, por supuesto, ¿qué dificultades se nos pueden presentar al momento de tener esa implementación, ¿no? ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Muy bien. Pues ahora sí, ya entramos en materia. Como bien sabemos, o lo importante es determinar qué es el bienestar, ¿no? Si bien es cierto, el bienestar como tal, siempre lo asociamos con tema de salud, con un estado físico que nos encontremos bien o tranquilos. Sin embargo, implican más situaciones o más conceptos desde el bienestar laboral, como lo vamos a ver, el bienestar social, el bienestar económico. Entonces, son serie de tipos de bienestares que más adelante el licenciado Damián les abordará sobre este tema, pero hay que partir de esto. La Organización Mundial de la Salud lo define de manera muy amplia, ¿no? De hecho, parte desde el tema de la salud mental, el bienestar directamente social, pero justamente menciona, y les quise destacar estos 3 puntos como tal, que en primera menciona el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, ¿no? ¿Qué significa? Pues simplemente yo como individuo, como ser humano, ¿qué veo necesario yo para poder estar bien, para sentirme satisfecho? Creo que esto de sentir satisfecho es una palabra clave e importante en todo individuo para justamente tener una vida plena, ¿no? Como segundo punto, el estado es el estado de la persona en el que hay un buen funcionamiento de su actividad, tanto somática y psíquica. ¿Qué significa? Que yo debo de estar generando o creciendo tanto a nivel material como a nivel emocional, ¿no? No simplemente nos enfocamos nuevamente al tema físico. Y por último, otro de los puntos que en cuestión es condición de vida positiva, que fomenta mejoras en la persona y a la que aspiran todos los individuos. Esto es que no solamente nos quedamos de manera estática, sino que ya la naturaleza justamente de todo individuo es buscar el progreso, ¿no? Siempre buscar lo mejor para mí y para los que me rodean, para mi familia. Entonces en eso consiste directamente el bienestar. Y el bienestar no solamente se enfoca en lo individual, puede ser también tema colectivo, que de hecho muchas instituciones se han abocado a este estudio y que en su momento no lo tomaban mucho a la ligera, ¿no?
pero realmente ya desde la Organización Mundial de la Salud y demás instituciones, tanto nacionales como estatales, se están abocando directamente a este punto que es ya que hasta cierto punto es una preocupación y que implica ciertos riesgos en ciertos ámbitos, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Muy bien, entonces ya una vez que conocimos qué es el bienestar, ahora es importante destacar qué es el bienestar laboral y qué es el bienestar social, ¿no? El bienestar laboral justamente hace referencia al estado de satisfacción que logra el empleado en el ejercicio de sus funciones. Obviamente que tenga un ambiente laboral totalmente sano, agradable, tranquilo, que a su vez tenga ese reconocimiento por su buen desempeño y por todo el esfuerzo que da del mismo para cumplir los objetivos directamente en la empresa. Y obviamente esto va de cajón o repercute directamente en ese bienestar social y familiar. Como bien sabemos, todos los seres humanos pues sí nos dedicamos al mundo laboral y normalmente es 1/3 de nuestras vidas lo que le dedicamos. Por eso es importante, ¿no? Que durante este tiempo nos sintamos cómodos, no tengamos problemas obviamente de salud, que podamos desarrollarnos plenamente de una forma creativa, dinámica, para cuando esto, porque cuando esto sucede, se refleja, ¿no? No simplemente se refleja a nivel personal, sino que se refleja al exterior, siendo un trabajador más productivo y más competitivo, lo cual es beneficio también pues para la empresa, ¿no? Y siempre me gusta hacer referencia que la empresa no solamente es el patrón, sino que el patrón, o sea, lo incluye, pero también al trabajador y al establecimiento como tal, ¿no? Porque al final de cuentas son un equipo y sin uno, sin el otro, no pudiera funcionar. Y posteriormente viene el bienestar social. El bienestar social se le llama pues justamente al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de las personas en una sociedad y que hacen su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a una satisfacción humana y social. Creo que este es bastante claro. Al final de cuentas, todos nosotros nos involucramos con más personas, tenemos a nuestras familias y obviamente queremos estar bien con ellos y que ellos estén bien, ¿no? Si se fijan, estos dos puntos se ligan y normalmente decimos el comentario de, si tienes un tema personal, déjalo en casa, ¿no? Y ya, ya el tema en cuestión de laboral, no los traiga los problemas al trabajo. Sin embargo, no podemos evitar este tipo de situaciones. Somos seres humanos. Y al ser seres humanos, obviamente, si tengo un problema familiar, tengo un problema con alguien externo del trabajo, pues obviamente va a repercutir en mi esfuerzo, en mi dedicación, a lo mejor en mis competencias y habilidades en la fuente de trabajo. Entonces, por eso es de suma importancia que estos dos conceptos los entendamos y que al final de cuentas, uno tras el otro, implican o se ven afectados de cierta manera. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Muy bien, ahora que ya vimos qué es el bienestar, que entendemos qué es el bienestar también laboral y social, obviamente debemos de saber qué es lo que ayudó o detonó de cierta medida al que las organizaciones, en este caso la Organización Mundial de la Salud, se preocupara por este tipo de situaciones. Como sabemos que los entornos laborales, pues muchas de las veces pueden ser un tanto deficientes y que dan mucho lugar a temas de discriminación, temas de falta de equidad, temas a cargas de trabajo muy pesadas o excesivas, que muchas de las veces vivimos día con día y lo cual pone en riesgo nuestra salud. Y no digo solamente salud física, también salud mental. Entonces, al hecho de suceder este tipo de situaciones, se estimó que el 15% de los adultos que ya están en edad para poder trabajar tienen un trastorno mental. Entonces, es un porcentaje estimable que al final de cuentas no lo podemos dejar de lado, sino al contrario, tomarlo en cuenta y hacer frente porque justamente este nivel no solamente es a nivel estatal, nacional, sino que es a nivel mundial, ya que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad que sufren directamente los trabajadores. Si lo desciframos
o lo convertimos en un costo, como tal, pues se refleja a 1 billón por año en pérdida de productividad. Entonces, si se fijan, las cantidades son un tanto fuertes y considerables, porque al final de cuentas el hecho de que se ausente un trabajador, el que se sienta mal o que esté asistiendo pero no esté siendo productivo, eso implica pues pérdidas, como bien lo acabamos de decir, una falta de productividad para las empresas y pues eso se puede convertir en temas económicos, ¿no? Pero pues adicional también tenemos que ver por el bienestar del individuo, de la persona trabajadora. Igual también tenemos como dato que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Y por segundo punto está China y en tercer lugar pues está Estados Unidos. Entonces hay que tomar conciencia de este tipo de situaciones que de hecho a más de uno de los que estamos aquí presentes nos ha pasado, nos ha sucedido, ¿no? Que a lo mejor tenemos mucha carga, que a lo mejor hemos presenciado o hemos visto que sufre algún compañero o alguna persona trabajadora algún tipo o acto de discriminación. Entonces, esos detalles no les diría que no los dejemos de lado, al contrario, hay que accionar, hay que realizar políticas, hay que realizarles manuales para que ellos también conozcan y nosotros conozcamos de cómo hacer frente ante este tipo de situaciones que en la actualidad se están estallando, ¿no? Y que adicional todo contribuyó también al tema de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, algunos en su momento al principio fue de, pues tenemos la oportunidad de trabajar desde casa, ¿no? A gusto, desde mi casa, cómodamente, pero pues nunca imaginamos el nivel que implicaría, ¿no? Que fueron meses y meses estar encerrados pues en casa, sin ninguna actividad física, sin tener este contacto, porque es indispensable tener este contacto o comunicación hablando socialmente, y pues implicó que se presentaran ciertas enfermedades, ¿no? Y más el hecho de tener enfermedades mentales, como decíamos, en cuestión de depresión. Entonces, como todo eso lo venimos arrastrando desde el año de 2019, en diciembre de 2019, que inició todo esto, pero en México pues llegó aproximadamente en el 2020, marzo de 2020. Entonces, si se fijan, ya son aproximadamente 4 años y que todavía sigue la secuela y que debemos de hacer mejoras y obviamente cumplir con el objetivo del bienestar laboral. ¿Me ayudan con la siguiente? Perfecto. Entonces, el bienestar laboral, en pocas palabras, son las condiciones de mejora que debemos de buscar en toda empresa. Igual, hay que recordar que la empresa no solamente es patrón, sino trabajador y establecimiento, con el objetivo de tener esa equidad, esa igualdad, no a permitir ningún tema de acto de violencia, tener esos factores humanos tanto independientemente de la condición o puesto de trabajo que tengamos, tener todos los materiales suficientes para hacer frente justamente a estas situaciones que nos podemos enfrentar día con día dentro de la empresa, y obviamente también temas financieros que también pueden implicar y que debemos de tomar en consideración, y también temas tecnológicos y organizacionales para efecto de poder así promover una mejor productividad, una mejor competitividad y sustentabilidad dentro de las organizaciones, para que así justamente cumplamos el objetivo de incrementar el bienestar tanto de los trabajadores como de sus familias. ¿De acuerdo? Entonces también adicional se van a aplicar ciertas acciones o acciones que debemos de tomar en consideración para efecto de hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, en este caso le cedo la palabra directamente al licenciado Damián. Gracias. Pues bueno, retomando también un poquito lo que comentabas en el concepto de bienestar, pues vemos que el bienestar tiene que integrarse de manera holística, es decir, tiene que contemplar varios factores para poder lograr ese bienestar. No únicamente va a ser un bienestar emocional, un bienestar físico, ¿no? Sino que dentro del universo, y justamente hablando también del estrés, dentro del estrés que tenemos muchos mexicanos, pues es justamente, por ejemplo, el hecho de tener que ir al IMSS, el hecho de quizá tener que ver qué onda con el retiro, que muchos quizá no lo tengamos tan claro, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, todas las acciones que vamos a ver o que vamos a analizar aquí un poquito, pues tienen que ir de manera integral, ¿no?
Y bueno, dentro de los pilares del bienestar, pues encontramos que tiene que tener el pilar del tema físico, obviamente del tema emocional, y como bien lo comentaba la abogada Jareni, pues bueno, en México, pues el nivel de estrés laboral es bastante alto, y si eso lo unamos con el nivel de obesidad y todas las enfermedades que conlleva pues esta condición, pues también tenemos un índice inclusive de diabetes bastante alto, ¿no? Entonces, también es importante, aparte del tema emocional, poder contemplar temas nutricionales, obviamente poder extenderle el beneficio a las familias. En este caso, por ejemplo, imagínense que ustedes están dentro de una empresa que pues les da becas a sus hijos, pues obviamente van a querer estar ahí, ¿no? A pesar de que quizá la paga no sea igual a otra empresa que no te da este beneficio, pero quizá te puede pagar un poco más, ¿no? Entonces, ahí es donde ya nosotros como personas empezamos a sopesar, pues qué me conviene más, ¿no? Estar en una empresa que me puede llegar a pagar un ingreso más alto, o estar en una empresa que me puede ayudar a cubrir mis necesidades básicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de las becas, ¿no? El tema financiero, que ahorita también vamos a ver unos ejemplos de acciones, pero pues no es otra cosa más que también ayudarnos y asegurarnos de que nuestro personal financieramente está, está realizando acciones para ver por su futuro e inclusive pues fomentar este tema del ahorro, ¿no? Y por último, el tema social. Aquí también es bien sabido que mientras uno más se identifica con la empresa, pues más se motiva, más se inspira, tiene una mayor identificación y pues obviamente es un poquito más leal. Entonces, también, pues dentro de esta cadena de valor que podemos ser dentro de la empresa, pues quizá una empresa que esté realizando acciones en favor de la sociedad, pues bueno, también va a ser muy importante dentro de su localidad y obviamente va a ser muy importante para las personas que lo integran, ¿no? Entonces, tenemos que contemplar dentro de las acciones o de nuestro programa, que más adelante vamos a hablar del programa, acciones que se enfoquen en esto. Y pues bueno, ya como tal ejemplo de cada una de las acciones, estas son únicamente un ejemplo. No quiere decir que lo vayan a tomar como tal, como un checklist, porque siempre se tiene que hacer una identificación de necesidades. Ahorita vamos a ir viendo que no es lo mismo ofrecerle, por ejemplo, bueno, aquí en esta no, pero vamos a ver en otras, quizá un beneficio para unas personas que sí le pueda beneficiar cuando no tenemos un personal que le pueda llegar a beneficiar, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, en temas de bienestar físico podemos implementar temas de bienestar del sueño, es decir, programas y sensibilización para que asegurarnos de que nuestro personal realmente sí esté cumpliendo con sus horas de sueño. Esto es algo que, por ejemplo, las líneas aéreas tienen súper bien supervisado en tema de tripulación y de pilotos. La verdad es que ellos sí van muy avanzados en ese tema, pero bueno, implementar programas de bienestar del sueño, programas de alimentación. Imagínense que puedan hacer un convenio quizá con algún nutriólogo o alguna nutrióloga para que pueda ir a revisarlos directamente al centro de trabajo y pues bueno, esto pues ya inclusive a mí como trabajador pues me llamaría la atención de que no me tengo que trasladar a otro punto, quizá para que esta persona me pueda revisar, ¿no? E inclusive quizá a un precio más accesible. Programas de hidratación, sobre todo en esta temporada de calor que el país está pasando por temperaturas bastante altas, pues también es importante poder estar vigilando la hidratación de nuestro personal, sobre todo del personal que está afuera, ¿no? Quizá nosotros como administrativos que estamos en una oficina en aire acondicionado, pues tenemos la condición un poquito mejor, pero para el personal que se encuentra fuera de este supuesto, pues sí es importante estarlo vigilando y promoviendo también que se estén hidratando correctamente. Y sobre todo porque al final de cuentas, si algo le pasa, pues bueno, sabemos que el riesgo de trabajo va a ser para nosotros. Entonces, sí es importante poder promoverlo. Temas de pausas activas durante las labores, ahí sí nos aplica, por ejemplo, para el personal que estamos en oficina. ¿Cuántos de nosotros hacemos, por ejemplo, alguna pausa activa? ¿Qué me refiero con esto? Pues simplemente levántate de tu silla, haz algunos ejercicios, 5 minutos, y te vuelves a sentar, ¿no? Que es parte de lo que deberíamos de empezar a hacer e inclusive es parte de lo que toca la NOM 037. Competiciones fitness, pues justamente poder promover este tipo de competiciones de forma interna
para también promover la integración del equipo. Revisiones y análisis médicos, esta parte es una obligación que tenemos de acuerdo a la NOM 030, estar analizando de manera constante a nuestro personal y asegurarnos de ellos, ¿no? Pero, pues vaya, aquí podríamos elevarlo a no solo un análisis general, sino inclusive poder quizá contratar algún laboratorio para que pueda hacer unos análisis un poquito más exhaustivos que nos puedan permitir ver inclusive temas de colesterol, temas de azúcar, de diabetes, retomando un poquito el tema del riesgo que tenemos en México referente a eso. Entonces, pues bueno, lo podemos elevar un poquito más. Y temas de patrocinios, ¿no? ¿A cuántos no nos gustaría, por ejemplo, que si estamos realizando alguna actividad, por ejemplo, yo corro, ¿no? Y quiero inscribirme a alguna carrera, pues bueno, me sentiría mucho más identificado y quizá tendría más lealtad a la empresa y me sentiría más motivado si la firma me pagara quizá la inscripción a cambio de un patrocinio de mi parte, ¿no? Entonces, son algunas de las acciones que podemos implementar en el tema físico. Ahora bien, en el tema emocional, algunas de las acciones que podemos implementar, pues bueno, va desde temas de apoyo psicológico, poder quizá organizar sesiones de meditación, que es justo lo que les comentaba, quizá en temas de meditación podemos implementarlo, quizás se nos hace buena idea, pero dentro de nuestro personal, pues tenemos personal con una edad un poquito más avanzada que por su misma generación no les interesa tanto quizá el tema de la meditación, mientras sí les interesa más un tema de apoyo psicológico, ¿no? Entonces, por eso les decía, esta es una guía, no tienen que tomarla tal cual, lo importante siempre es tener este feedback con el personal. Talleres de arte, perdón, ¿me ayudas con la anterior? Talleres de arte y creatividad, por ejemplo, pues bueno, si tenemos equipos enfocados en diseño, en procesos creativos, pues también es importante poder empezar a fomentar esa habilidad blanda, quizá mediante otras técnicas, no tanto técnicas laborales, sino técnicas un poquito más artísticas para poder desarrollar esa parte, días de desintoxicación tecnológica, la implementación de un comité que vea por la igualdad y la no discriminación, apoyo educacional, ¿no? Entonces son temas que podemos manejar dentro del bienestar emocional. Dentro del bienestar financiero, casi me ayudas con la siguiente, podemos implementar desde talleres de educación financiera, que estos hay por montones, y la realidad es que es una lástima que haya en el mercado, pero pues en la educación básica obligatoria no los haya. Temas de asistencia financiera con los empleados, quizá poder contratar algún proveedor que les dé algún precio preferencial para aquellos empleados que necesiten algún tema financiero, remuneración flexible, es decir, que se pueda implementar tanto pago de salario como quizá el tema de los vales o el pago en especie mediante otras alternativas que estén contempladas en la ley. Mecanismos para el ahorro, lo que les comentaba, quizá poder hacer un fondo de ahorro, una caja de ahorro, un plan personal de retiro, ¿no? Poderle acercar al personal estos mecanismos para que puedan ir teniendo esta cultura financiera y sobre todo para el retiro y el ahorro. Y quizá también un tema de coberturas adicionales, ¿no? Al inicio mencionaba que, pues bueno, es un estrés ir al IMSS, entonces, pues bueno, quizás si tenemos un seguro de gastos médicos privado, pues, por ejemplo, que yo lo tengo en mi caso, pues sí me siento un poquito más a salvo de, en cambio de ir al IMSS, ¿no? O quizá un seguro de vida, seguro de automóviles, por ejemplo. La empresa puede contratar un seguro de flotilla y ahí quizá incluir al personal, entonces le saldría un poquito más barato el tema de la póliza, ¿no? Entonces, pues bueno, son acciones que se pueden empezar a implementar y como les comento, tienen por objetivo poder lograr este bienestar integral del personal. Y pues bueno, por último, dentro del bienestar social, pues bueno, implementar desde temas de planes de flexibilidad laboral, que también ya tenemos un avance en la legislación referente a eso. Brindar asistencia a las familias, es decir, pues justamente poderles brindar los beneficios que tiene el personal, que los puedan trasladar a las familias, ¿no? A lo mejor, oye, por la empresa tienes un descuento en una óptica para que saques tus lentes y ese se lo hacemos extensivo también a tu familia, ¿no? Entonces, pues vaya, son este tipo de acciones que podemos ir promoviendo y que a final de cuentas, pues van a impactar no solo en el personal, sino van a impactar en todo el entorno del personal.
Acciones en la comunidad, pues identificar claramente cuál es la necesidad de la comunidad y ver de qué manera se puede apoyar mediante los actores u organizaciones no gubernamentales que estén dentro de la comunidad. Y también temas de acciones verdes, ¿no? Aquí hay que identificar cuál es nuestro impacto ecológico, tanto en la empresa como en la vida privada, y quizá poder implementar un tema de sensibilización, temas de acciones de reciclaje, inclusive dentro de la misma fuente de trabajo, temas de ahorro de energía, de separación de residuos, etcétera, ¿no? Entonces, pues vaya, como les comento, son acciones que tienen por objetivo motivar al personal para que de esta manera sea un poquito más productivo y más competitivo. Y bueno, una vez que ya vimos las acciones, es importante también señalarles por qué es importante poder implementar una política y un programa. Muchas gracias. Pues ahora sí, entramos a cómo hacer acciones directamente ante este tipo de situaciones y cómo cumplirlas para lograr justamente nuestro objetivo. Es justamente implementar políticas, pero ¿por qué implementarlas, no? El hecho de implementarlas, como sabemos, toda política son los lineamientos o las condiciones que nos dicen el cómo, ¿no? Si estamos frente a una situación, ¿cómo lo voy a resolver o cuál va a ser mi seguimiento? En pocas palabras, las políticas son la personalidad justamente de las empresas, porque al final de cuentas no todas las políticas pueden ser tan rígidas e iguales, ¿no? Todas se enfocan directamente a las necesidades específicas que vayamos teniendo día con día dentro de las fuentes de trabajo. A su vez, como ya sabemos, son lineamientos necesarios o que de los que debemos de tener, también garantiza una cultura organizacional. Esto significa que contribuye a tener una empresa sana, organizada sobre todo, y que pueda hacer frente a cualquier tipo de situación. Y eso también da ese compromiso directamente de las personas, no solamente de la parte trabajadora, sino también de la parte patronal, que sea de una manera igualitaria o equitativa. Y obviamente va a motivar a los trabajadores y se van a sentir, van a tener ese sentido de pertenencia, que significa que van a saber o van a ver que justamente la empresa está velando por los intereses, que los está tomando en cuenta y que no simplemente, si tienen alguna situación, van y normalmente lo comentamos con la persona que tengamos más confianza y queda solamente en una plática, ¿no? Al contrario, que vean que justamente lo estamos asentando en papel, que justamente estamos implementando de todas las acciones que nos comentó directamente el licenciado Damián, y que estamos interesados en que ese bienestar sea para todos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, existen ciertos puntos de las razones de implementar esta política. Primero que nada, nos va a proporcionar directrices en la toma de decisiones. Significa que no simplemente va a ser decisión del patrón, no simplemente va a ser decisión de mi jefe directo, o no simplemente va a ser como Dios nos da a entender, ¿no? Al contrario, ya una vez establecidos los lineamientos, los pasos a seguir, obviamente cada parte involucrada va a saber cuál es su papel dentro, ¿no? Y va a tener un norte de cuál va a ser el seguimiento, y que todo esto conlleva a que va a tener una uniformidad y una homologación, y que no nos lo estamos sacando de la manga, y que no es porque este trabajador sí me cae bien, es que el otro me saca más trabajo. No, vamos a dejar de lado todo eso para que justamente brinquemos al trato justo e igualitario entre los trabajadores, independientemente de la condición y del género que tengan las personas. Y otro dato importante es que se va a tener un conocimiento. El hecho de que a las personas trabajadoras se le haga conocimiento de cómo hacer frente a ciertas situaciones que se estén presentando dentro de la fuente de trabajo, obviamente no solamente va a quedar a lo mejor entre recursos humanos y el patrón, no solamente va a quedar dentro de cuatro paredes, sino que también tenemos que hacerlo público, tenemos que estar en constante comunicación directamente con las personas trabajadoras para que conozcan esta política, y que de hecho ahorita más adelante el licenciado Damián les explicará de cómo llevar paso a paso este cumplimiento.
Y como tal, pues obviamente cumpliremos y vamos a promover ese bienestar laboral que sabemos y que acabamos de conocer, que implica ciertos factores y que van a apoyar justamente en el desarrollo, en las destrezas, en los conocimientos, competencias, habilidades directamente del propio trabajador, y así se va a afianzar directamente tener al 100% esta cultura organizacional, y que pues implica en tener un ambiente laboral sano para poder desarrollar de la mejor manera y correcta y adecuada de sus actividades laborales a cada uno de los personas trabajadoras. Entonces, si se fijan, son ciertos puntos que todos conllevan a temas de productividad, a temas de bienestar en lo individual, tema colectivo, también que implica un tema pues económico, ¿no? Pero es importante, y reitero, que esta política no solamente se quede en papel, sino que sí nos demos a la tarea justamente de hacerla y adicional de implementarla y para que se vea reflejado al exterior. Entonces, una vez que conocemos cuál es la importancia o por qué implementar esta política, ahora sí entramos en materia para efecto de cómo implementarla. ¿Me ayudas con el siguiente? Gracias. Y bueno, para implementarlo no existe, no hay un hilo negro. La verdad es que es de la forma que ya conocemos. Hay primero que plantear un objetivo, hay que programar o implementar, hay que programarlo y posteriormente implementarlo, y posteriormente pues hay que darle evaluación al mismo, ¿no? Entonces, no hay ningún hilo negro en este punto, pero sí es importante abundar un poquito más en cada punto, ¿no? Recomendamos establecer un comité o una persona responsable como primer paso para que lleve este tema del bienestar laboral y social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no establecemos responsabilidades para la implementación del proyecto, pues va a ser muy difícil el seguimiento, ¿no? Entonces, como primer paso es importante establecer los responsables y posteriormente realizar una identificación de necesidades. Este es el punto, yo creo que más primordial de todo el proceso, porque depende aquí mucho de cómo hagamos esta identificación de necesidades y qué tan abundante la hagamos, que nos va a permitir extraer información y poder realizar estadística para, pues efectivamente, poder proponer acciones que le puedan, sobre todo, llamar la atención y tengamos participación voluntaria del personal, ¿no? Que es algo muy importante cuando implementemos este tipo de programas, de políticas, pues la participación siempre tiene que ser voluntaria para que podamos llegar realmente al objetivo que queremos, ¿no? Entonces, es muy importante tener este feedback con tus trabajadores. Por eso es importante poder establecer primero una persona responsable, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta identificación de necesidades, que básicamente lo que pudiéramos hacer es inclusive un listado de las acciones que quizá nosotros podemos proponer, más aparte, pues quizá un apartado de opiniones por parte de los trabajadores, ¿no? Pero les repito, aquí depende qué tan exhaustivos queramos ser. Y una vez que ya podemos identificar estas necesidades, que ya sabemos, a ver, contamos con tanto presupuesto, ¿no? Entonces, dentro de estas 10 que realmente me están pidiendo el personal, pues a lo mejor 8 las puedo hacer sin presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque son acciones nada más de gestión. Entonces, estas dos sí las puedo hacer con presupuesto y sí estoy dentro, ¿no? Entonces, identificamos las necesidades, las seleccionamos y elaboramos nuestro plan, nuestras políticas, nuestro programa de bienestar social. Sí es importante poder pues desarrollar toda esta información. ¿Por qué? Porque los trabajadores, mientras mayor formalidad y mayor compromiso vean de la empresa, pues también va a haber una mayor disposición de su parte y realmente vamos a poder cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces, sí es importante poder desarrollar desde el tema de las políticas para que, pues bueno, si haya una intención y acciones en favor de este plan y programa por parte de la empresa, y que no sea nada más un momento fugaz que se nos ocurrió que dijimos, quiero que hagamos talleres y quiero que llevemos proveedores a la fuente de trabajo, ¿no? Sino que hay algo que realmente sí se le va a dar una evaluación, un seguimiento. Es importante hacer justamente también un plan porque, como su nombre lo dice, pues este va a contener las acciones que vamos a realizar dentro del año,
Y el programa, pues bueno, ya van a ser las fechas, las acciones concretas, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya es el cómo. Entonces, es muy importante desarrollar todos estos pasos y posteriormente ya empezar a implementar nuestro programa de bienestar social y una dura campaña de comunicación social. También esta parte es muy importante. Hay que hacerle llegar toda la información a nuestro personal, motivarlo, invitarlo. Inclusive esta misma invitación tiene que ser desde los directivos, ¿no? Tienen que estar también participando en estas acciones. No es algo de, pues bueno, sí, ustedes vayan a tener una plática de reciclaje y yo me quedo aquí en mi oficina, ¿no? Al contrario, pues si estamos viendo que el dueño, que el director, que el jefe está en esa misma sensibilización y está igual de interesado que nosotros, pues al contrario, va a haber hasta mayor afluencia, ¿no? Entonces, dentro de esta comunicación social, dentro de esta implementación, sí es importante que vaya desde las cabezas para que pueda permear en todo el personal. Y posteriormente, pues bueno, ya únicamente tenemos que estar dando seguimiento y evaluación a las acciones que estemos haciendo. Dentro de de la evaluación que vamos a hacer a final del año, sí les comento, hay que ser un poquito pacientes. ¿Por qué? Porque el primer año que ustedes implementen un programa, unas políticas de bienestar social, pues realmente es que no van a tener información más que pues la que van a tener ese año. Entonces, si realmente quieren ir identificando resultados y avances, lo ideal es que empiecen a partir del segundo año para que la información que tengan del primer año, una vez que ya se implementaron las políticas de bienestar, pues lo puedan comparar. ¿Y qué indicadores pueden establecer en esta evaluación? Pues pueden establecer indicadores de cosas que realmente sí les estén afectando. Por ejemplo, si tienen una alta rotación, pues bueno, identifiquen cuál es su nivel de rotación antes de implementar el programa, después de implementarlo y un año posterior, y pues realmente iban a ver el retorno de inversión y van a poder demostrarle también a la empresa que pues no son únicamente acciones para vernos buena onda, ¿no? Son acciones que sí están motivando al personal. Puede ser eso, puede ser tema de horas extras, puede ser, les digo, muchísimas cosas, inclusive bajas por enfermedad. Eso sí está demostrado, que las empresas que otorgan bajas por enfermedad, pues son un poquito, o las piden un poquito menos, los trabajadores piden un poquito menos estos días versus temas de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, les digo, tenemos que analizar realmente qué es lo que les está doliendo en la empresa para poder implementar indicadores, pero bueno, estos son algunos de los que podrían implementar. Y bueno, ¿qué impacto va a tener estas políticas, este programa en la empresa? Muchas gracias. El impacto en sí son ciertos beneficios que justamente va a ser para ambas partes, ¿no? Desde tener una comunicación asertiva y participativa. El hecho de tener implementado toda esta parte va a conllevar a generar esa confianza directamente en la relación laboral, que ya va a saber con quién dirigirse, ya va a saber que se va a sentir escuchado y sobre todo participativa, ¿no? Que a lo mejor tenga una iniciativa, no en el sentido que estoy sufriendo algo, sino que todo lo contrario, tengo a abonar y creo que sería oportuno o viable adicionar esto a la política, ¿no? O sea, esta comunicación creo que va a surgir justamente haciendo conocimiento a nivel empresa a todos los trabajadores para que justamente también contribuyan en este punto, ¿no? Y de la mano, pues obviamente van a venir cambios positivos en el espacio, a tener un ambiente laboral sano, que en repetidas ocasiones lo he venido mencionando, para efecto de que exista este trato justo, que sea todo de manera homologada y conlleva a que podamos así potencializar todas las habilidades directamente de los trabajadores, ya que un trabajador que esté laborando en una fuente de trabajo tranquila, sana, que igual en su entorno como tal se vea de la misma manera, obviamente se va a sentir tranquilo y no va a tener ninguna implicación como tal para poder dar al su 100%. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, otro de los beneficios justamente es, como lo venía mencionando, tener esa confianza directamente de ambas partes
para efecto de cumplir ese bienestar laboral en conjunto con esta política, lo cual va a conllevar a que se fomente la productividad, la competitividad y la sustentabilidad de la empresa. Si se fijan, este tema de productividad y competitividad lo hemos venido comentando durante todo el trayecto de la capacitación, pero lo reiteramos mucho porque al final de cuentas eso es lo que se refleja y es lo que ayuda y lo que abona para tener este bienestar laboral, porque implica tener el aumento de los estándares de calidad, no solamente en el trabajo, o sea, no voy a tener una buena ejecución de las actividades, sino que también vas a tener una buena calidad de vida, una buena calidad familiar, una buena calidad económica, que también eso implica el hecho de realizarlo de manera correcta. Y me ayudas con la siguiente, por favor. Y tener ese equilibrio entre la vida personal y la profesional. Igual, como lo vimos en las primeras diapositivas, veíamos el concepto de qué es el bienestar laboral y el bienestar social, ¿no? Entonces, una lleva de la mano a la otra. Si estoy bien en mi vida personal, obviamente voy a estar bien en mi vida profesional, para que con ello se lleve a cabo una disminución directamente en la rotación del personal, que eso es un punto positivo justamente a los de recursos humanos, que normalmente siempre sufrimos con esta parte, ¿no? De que ya te ausentó, es que se sentía a lo mejor mal, tiene algún problema de salud o tuvo alguna implicación personal, que siempre son las mayores inconsistencias que nos presentamos día con día. Entonces, el hecho de que estemos motivando constantemente a nuestro personal y que lo estemos ayudando a la mejor a sobrellevar sus temas físicos, sus temas hasta económicos o sus temas personales, pues obviamente vamos a disminuir y vamos a tener a un personal más comprometido o como luego dicen, ¿no? Que se pongan la camiseta directamente de la empresa. Y obviamente va a conllevar a que se mejore la imagen corporativa o que ya seamos más reconocidos porque vamos a tener más competencia. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? Vamos a tener más competencias, lo que mencionaba, que es incentivar nuevos escenarios para tener mejores acuerdos comerciales, ya que si internamente logramos organizarnos y logramos cumplir esos objetivos, se va a reflejar. Y el hecho de verse reflejado, pues obviamente van a venir mejores clientes, mejores proveedores y se van a ver interesados, ¿no? Creo que a más de uno de los que estamos presentes nos han tocado a lo mejor temas de auditorías internas, tanto externas, pero estas auditorías pueden, públicas o privadas, perdón, no simplemente hay que quedarnos con el hecho de que son temas de condiciones laborales. Estamos acostumbrados que nos revisan justamente el tema de los contratos, el tema de comisiones mixtas, el tema del reglamento, pero también hay que verlo un poquito más allá, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si tenemos una empresa totalmente organizada y que le damos ese plus de que tengo un bienestar laboral y que te lo puedo demostrar como tal porque tengo políticas, tengo evaluaciones, tengo seguimientos constantes, ya se nos han presentado ciertos casos y los hemos resuelto de esta manera, créanme que en el sentido de auditorías privadas ayudan bastante y obviamente vas a generar esa confianza directamente con tu proveedor o con tu cliente, porque dice, si esto lo hace internamente, pues ahora qué no hará con mi producto o con el servicio que le estoy requiriendo, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia. Y por último, también vamos a tener una obtención de reconocimientos o distintivos. También la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha hecho ciertos programas que justamente van implicados al bienestar laboral y que ha dado reconocimientos directamente a los estados de Zacatecas, aquí en Jalisco y también en Coahuila. Entonces, no hay que dejarlo de lado, ese distintivo o ese reconocimiento nos puede abonar bastante. Entonces, ya una vez que conocemos directamente los beneficios, ahora hay que ver qué implicaciones nos podemos presentar día con día o al momento de implementar esta política. Y bueno, justamente para ya ir cerrando el tema, algunas de las dificultades con las que nos podemos enfrentar, pues bueno, viene siendo desde un presupuesto limitado,
que quizá efectivamente el primer año puede que no nos otorguen el presupuesto que nosotros deseamos para implementar todas las acciones, pero les aseguro que a partir del segundo año, y si los indicadores, por ejemplo, retomando el tema del reclutamiento y selección, pues quizá el indicador de rotación bajó, pues bueno, yo ya te puedo demostrar en este retorno de inversión que lo tuviste aquí, ¿no? Entonces, por eso es que necesito un mayor presupuesto, ¿no? A lo mejor temas de accidentes o enfermedades, temas de horas extras, ¿no? Para eso es, quizá eso ya lo pudieras plantear a partir del segundo año, pero es una realidad que quizá el primer año sí vamos a tener que ser bastante creativos. La falta de tiempo también es otra de las dificultades o de los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar. Sin embargo, con una adecuada planeación y conforme a los pasos que les comentábamos, pues bueno, la falta de tiempo realmente es que no va a ser una dificultad. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener política, ya vamos a tener una programación de acciones que únicamente hay que estarle dando seguimiento. Falta de información interna, también que quizá aquí en este punto queramos ser muy proactivos y nosotros empezar a proponer acciones sin antes haber tenido este feedback o haber realizado realmente una retroalimentación adecuada con el personal. Entonces, la falta de información interna también es un tema que nos pudiera complicar un poquito, sobre todo porque pues implementaríamos acciones que realmente no les van a servir o no le va a interesar al personal. Pero bueno, esto también se puede prevenir mediante una adecuada detección de necesidades. Y por último, la falta de socialización y que por ende pues tengamos poca participación del personal, ¿no? Que esto también va quizá de la mano en las acciones que estemos implementando, como les he venido diciendo, ¿no? Quizá si ponemos, no sé, dentro de las acciones, vamos a poner becas para los hijos de los trabajadores, pero pues resulta que en tu plantilla nada más tienes a dos personas que están casadas y que tienen hijos, pues realmente es que el impacto va a ser, para ellos va a ser muy benéfico, pero en un punto integral de toda la empresa, pues va a ser muy bajo, ¿no? Entonces, es importante también, por eso esto va muy de la mano, tanto socializar debidamente las acciones y fomentar la participación, como realmente tener información adecuada y estadísticas adecuadas para poder decidir cuáles van a ser las acciones y en qué momento se van a implementar. Entonces, bueno, por nuestra parte es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Muchas gracias, licenciado Damián y licenciada Yareni. Si gustan, abrimos un espacio para preguntas. Quien quiera escribirlo en el chat o quien desea abrir su micrófono, nomás levante la manita para darle la palabra. Pero antes de que alguien se anime, agradecerles como siempre estos temas importantes, ¿verdad? Que uno no debe de dejar de lado, para sobre todo en las empresas donde se maneja mucho personal. Me imagino en el área de recursos humanos que en ocasiones ha de ser complicado, todos esos temas que mencionaste, Damián, sobre bajas, rotación, enfermedad. Me imagino lo complicado que pueda llegar a ser en algunos momentos. Les voy a ir compartiendo antes de que se me pase en el chat un link para que nos ayuden a contestarlo. Para nosotros es importante conocer sus opiniones, qué temas les gustaría que se llevaran a cabo. Y también a todas las personas que nos contestan el cuestionario, les hacemos llegar una constancia digital de asistencia y la presentación del día de hoy, que ya está aprobada para que nosotros se las compartamos a ustedes. Ahí se los acabo de compartir en el chat. Por favor, no se salgan antes de contestarla. Me dicen aquí, buen día, ¿no? Ok, Dulce dice, ¿cuál sería el concepto de sustentabilidad de la empresa?
no sé quién me puede apoyar, Yareni o Damián, o se necesita que nos amplíen la pregunta. Ok, sí. En este caso, perdón, es que estaba buscando el micrófono. Sí, en este caso, tal cual la sustentabilidad hace referencia al tema económico, de cómo vamos a prosperar o cómo lo vamos a proteger o cómo vamos a incentivar para que justamente sea el incremento, ¿no? Como lo veníamos mencionando, no solamente va a ser en temas directamente por parte del patrón, sino también de parte del trabajador, pero la sustentabilidad puede ser económica, también en lo particular, de que tenemos que sustentar y respaldar directamente ese bienestar por parte del trabajador para que podamos conllevar eso día con día y lograr pues ese objetivo que mencionamos, para que tengan esta calidad de vida sana y sobre todo pues lograr esos beneficios que podamos tener ambas partes. Muchas gracias, Yareni. Nos dicen que en el chat, muchas gracias por esta conferencia y considerar que es muy sensible el área de recursos humanos. Ojalá se pueda continuar con una serie de conferencias de este tema tan sensible por ser recurso humano. Efectivamente, estaremos muy atentos a tu comentario, Esperanza. Claro que sí, daremos seguimiento para unos temas similares a medida que vaya pasando el año, aunque ya tenemos unos programados con Estratego Firma, estaremos invitándolos a todos como siempre para que nos acompañen. Muy bien, si no hay otra pregunta o alguna duda, antes de concluir la conferencia, como siempre, agradecerles enormemente a la licenciada Yareni García, al licenciado Damián Torres, por apoyarnos, a todos los participantes por su asistencia. A nombre de Canaco La Paz, les damos las gracias y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Aquí se les están compartiendo los datos de contacto de Estratego Firma si alguien desea contactarlos para alguna asesoría o algún tema en particular, no lo duden, pueden hacerlo directamente. A todos muchas gracias y que tengan un excelente día. Damos por concluida la conferencia del día de hoy. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buen día. Día.